Hola a todos. El problema 524 nos dice: el relevador regula el voltaje y la corriente. Determina la fuerza en el resorte CD, que tiene una rigidez K igual a 120 Newton por metro, tal que permita que la armadura haga contacto en el punto A, como se indica en la figura A, con una fuerza vertical de 0.4 newtons. Además, determina la fuerza en el resorte cuando la bobina se energice y atraiga la armadura hacia el punto E, tal como indica la figura B, rompiendo así el contacto en A. Entonces, inspeccionando ambos gráficos podemos observar que cuando se refiere a armadura, ¿sí?, se está refiriendo a la barra que tenemos aquí ABC, ¿sí?, a esta barrita ABC. Nos dice que hace contacto en el punto A. Aquí tenemos que está haciendo contacto con una fuerza de 0.4 newton. Nos dice: además, determine la fuerza en el resorte cuando la bobina se energice y atraiga la armadura hacia el punto E. Aquí tenemos el punto E. Entonces, una etapa es cuando esta barrita se encuentra haciendo contacto en A. Y otra situación se da cuando la barrita hace contacto en E. Entonces, aquí podemos darnos cuenta del resorte. ¿Qué pasa con este resorte? Cuando la barra está horizontal, el resorte está estirado. Sin embargo, cuando la barra está haciendo contacto en A, el resorte se acorta, no tiene una distancia menor que en la segunda situación, ¿no? En el gráfico A tenemos que la longitud del resorte es menor, por lo tanto colocamos longitud del resorte A es menor que la longitud del resorte en B. Si esto quiere decir que aquí sufre un acortamiento o en su defecto aquí un alargamiento. Entonces, nota la rigidez de este resorte. Para ello vamos a tener que hallar la fuerza en el resorte para ya de una vez despejar todas las variables con respecto a este resorte, ¿no? Tenemos el punto B, como podemos observar es un pasador, o sea, vamos a tener restricción de movimiento tanto horizontal como vertical. Por lo tanto, vamos a tener dos reacciones con dos líneas de acción conocidas, ¿no?, que son componentes de fuerza. No vamos a tener un momento como reacción en el punto B. Tenemos también en el punto A, nos dice una fuerza de 0.4 newtons. Entonces prácticamente con eso ya tenemos todos los datos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer un zoom a esta parte y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y aquí tenemos esta parte de la barra aumentada, ¿no?, en tamaño, es decir, aplicada zoom. Entonces vamos a colocar el contorno de la barrita y en ella vamos a dibujar las componentes de las fuerzas. En este caso vamos a tener una fuerza del resorte actuando verticalmente hacia abajo, ¿sí?, siguiendo el eje longitudinal del resorte. Vamos a tener dos reacciones en B, una reacción vertical y una reacción horizontal. Así también vamos a tener una reacción vertical en A, la cual hemos visto que es de 0.4 newtons. Entonces vamos a indicar los sentidos de las flechas. Como la barrita está haciendo tope en el punto A, ¿sí?, porque se está desplazando hacia arriba, va a tener una reacción indicando hacia abajo. Nos dice que es de 0.4 newtons. ¿Sí? En el punto B hemos dicho que tenemos un pasador, por lo tanto tenemos restricción en el movimiento, tanto en X como en Y. Por lo tanto vamos a considerar aquí, a esto lo vamos a llamar BX, y aquí le vamos a considerar hacia arriba, ¿no? Vamos a asumir hacia arriba, BY. Ahora, como esta barrita gira en torno a B y siempre está con este movimiento, ¿sí?, eso quiere decir que este punto C también está constantemente en este movimiento. Por lo tanto, vamos a considerar una fuerza de resorte hacia abajo vertical. Y con esto ya tenemos todas las fuerzas. Nos faltaría identificar las longitudes y también los ángulos, ¿no? Aquí vamos a tener un ángulo de 10 grados que está formando con la horizontal. Aquí. Por lo tanto nosotros ya podemos desplazar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltaría determinar las longitudes de esta barrita. Para ello vamos a tener aquí una línea paralela
y vamos a identificar las longitudes. Entonces, si nosotros tenemos hasta el punto B, aquí está el punto A y aquí está el punto C, vamos a tener que todo esto son 100 milímetros, ¿verdad? Y de B hacia C vamos a tener que es 30 milímetros. Con esto prácticamente tenemos ya todo nuestro diagrama de cuerpo libre, solo nos faltaría ubicar la fuerza del resorte. Entonces, ya podemos nosotros aplicar las ecuaciones de equilibrio. En este caso nos conviene aplicar la sumatoria de momentos en B, porque quitaríamos de los cálculos Bx y By y solamente trabajaríamos con una incógnita que sería la fuerza en el resorte. Entonces aplicamos sumatoria de momentos en B contando antihorario como positivo, ¿sí? Igual a 0 por condición de equilibrio. Entonces tenemos la magnitud de 0.4, tiende a un giro en el sentido antihorario, por lo tanto positivo, que multiplica al brazo de momento. En este caso su brazo de momento será esta distancia de aquí. Si nosotros tenemos que esta es su línea de acción, será esta distancia. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos que la diagonal es 100 milímetros y que el ángulo es de 10 grados, esta distancia será 100 por coseno de 10 grados, ¿no? Por ser el cateto adyacente al ángulo. Hemos dicho que es positivo y pasaríamos a menos fuerza en el resorte, menos porque es sentido horario. Y esta fuerza en el resorte multiplicaría a su brazo de momento, que en este caso sería 30 por coseno de 10. ¿Por qué 30 por coseno de 10? Porque nosotros tendríamos aquí un triángulo de este tipo. ¿Sí? En el cual aquí tendríamos un ángulo de 90 grados, aquí tendríamos el punto B, aquí tendríamos el punto C, y esta distancia sería 30 milímetros. Nosotros necesitaríamos esta horizontal. Por lo tanto, como podemos ver, este ángulo es igual al ángulo que se formaría con la horizontal. Necesitamos saber esta distancia, la cual es igual a 30 por coseno de 10 grados, ¿no? Por ser el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, una vez que ya tenemos la expresión, igualamos a 0 porque no hay más componentes. Entonces, ya podemos despejar la fuerza en el resorte. Con esto vamos a tener que la fuerza en el resorte es igual a 1.333 newtons. Ahora, con esta fuerza en el resorte, vamos a calcular cuál es la deformación de este resorte, ¿sí? Por lo tanto, basándonos en la ley de Hooke, vamos a tener que la fuerza en el resorte es igual a su constante por su deformación. Entonces, aquí vamos a tener 1.333 es igual a K, que es 120 newtons por metro, que va a multiplicar a su deformación. Entonces, despejando la deformación del resorte, vamos a tener que es igual a 0.01111 metros. Entonces, a nosotros el enunciado no nos dice de que este resorte se encuentre sin estirar. Por lo tanto, cuando está en esta posición, el resorte ya tiene una deformación 0.01111 metros. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando se genera este contacto en E, esta deformación del resorte va a ampliar. Si aquí ya se ha deformado hasta este punto, cuando lleguemos a la posición del gráfico en B, vamos a tener otra deformación. A esta deformación llamaremos delta de X, la cual la podemos observar aquí. Sí, porque si nosotros nos fijamos, aquí está horizontal y aquí la tenemos en diagonal. Por lo tanto, basándonos en ese triángulo, esto vendría a ser delta de X, ¿no? Lo mismo que tendríamos aquí. Por lo tanto, para saber esta deformación, vamos a tener que es delta de X es igual a 30 por
seno de 10 grados, que es igual a 5.209 milímetros. Entonces, esta vendría a ser la deformación en el punto A. Y aquí tendríamos la deformación en el punto B. Por lo tanto, la deformación total será igual a la deformación en el punto A más la deformación en B. Por lo tanto, la deformación del resorte será igual, aquí lo tenemos en metros, será 11.11 milímetros más 5.209 milímetros. Por lo tanto, aquí tendremos que X es igual a 16.32 milímetros. Ahora sí podemos ya calcular la fuerza en el resorte en este punto, con lo cual vamos a tener que la fuerza en el resorte es igual a la constante K, es decir 120, que multiplica por la deformación total, la cual es 16.32 milímetros, pero pasándola a metros vamos a tener que es 0.01632. Por lo tanto, la fuerza en el resorte será igual a 1.96 newtons. Y con esto ya le dimos solución al problema 524. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu